Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Fundación La Balandra. Mi nombre es Wenceslao Botaro y este es el episodio número 4 del ciclo Mujeres Viajeras. Hoy vamos a conocer a Jenny Diski y la historia de su libro Patinando a la Antártida. Cuando en 1997 apareció Patinando a la Antártida, Jenny Diski tenía 50 años y se encontraba en la plenitud de su arte. Para entonces, si uno entraba a una librería de Londres, podía encontrar en las estanterías 7 novelas suyas más un libro de relatos. Tiene mérito la cantidad, por supuesto, sobre todo si tenemos en cuenta que Diski había publicado su primer libro apenas una década antes. Pero lo que nos interesa de Diski es la calidad de su escritura, su maestría en el oficio. Diski es una maestra de la literatura, y Patinando a la Antártida es la obra que mejor expresa su talento narrativo. Nacida en Londres como Jennifer Simmons, Diski tuvo una infancia muy dura. Con excepción de los primeros 5 o 6 años de su niñez, cuando su padre había logrado hacer algo de dinero traficando en el mercado negro durante la Segunda Guerra Mundial, la infancia de Jenny estuvo marcada por la escasez económica y las continuas peleas de sus padres. Su madre era depresiva y adicta a los fármacos. Su padre era un estafador que solía desaparecer durante largos periodos de su casa hasta que abandonó definitivamente a su familia. En ese entonces Jenny tenía 11 años e intentó suicidarse por primera vez ingiriendo una sobredosis de Nembutal. La primera década de vida fue muy dura, traumática y conflictiva para la pequeña Jenny, pero a partir del abandono de su padre, todo iba a ser todavía peor. Junto a su madre pasaron 1000 penurias para sobrevivir hasta que ésta se derrumbó. Sumergida en un letargo depresivo, fue incapaz de enfrentar la situación y sostenerse económicamente hasta que debió intervenir el Estado. La madre fue internada en un sanatorio psiquiátrico y Jenny, que para entonces ya había descubierto el somnífero viaje del éter en el laboratorio de la escuela, empezó un peregrinaje viviendo largos periodos en institutos para menores, con familias sustitutas y en hospitales psiquiátricos. Su camino hacia la adolescencia estuvo plagado de problemas por su comportamiento. La echaban de los colegios, consumía todo tipo de sustancias, escapaba para irse de fiestas continuamente. Su espíritu es rebelde y combativo, pero la depresión, uno de los temas que atraviesa toda su obra, ya anidaba en ella. Y todavía le quedaba por delante la década del 60. Diski viviría esta época apegada fielmente al mandato de sexo, drogas y rock and roll, pero para eso faltaba un poco todavía, porque antes Jenny aún volvería a vivir un breve tiempo con su madre, justo antes de un nuevo intento de suicidio de esta que la condujo nuevamente a un psiquiátrico. Esa fue la última vez que Jenny vio a su madre. A esta altura de su vida, Jenny estaba sola en el mundo y su perspectiva de futuro no era muy auspiciosa. Había aprendido a convivir con su depresión en la soledad blanca y vacía de las habitaciones de los hospitales que visitaba a menudo y no esperaba mucho más del porvenir. Pero lo que Jenny no sabía era que la vida tenía otros planes para ella. El gran quiebre en el rumbo de la vida de Jenny fue gracias a un compañero del colegio quien le había comentado a su madre que tenía una compañera que estaba en problemas. La mujer, que decidió ayudar a la niña, tomándola bajo su tutela, era Doris Lessing, la futura Premio Nobel de Literatura. Bajo el techo y la protección de la escritora sudafricana, Jenny descubrió que su salvación estaba en la escritura. Siempre había fantaseado con la idea de convertirse en escritora, y allí encontraba el lugar y el ambiente ideal para hacerlo. Techo, comida, lecturas, aprendizaje. Era la primera vez en su vida que Jenny podía vivir con relativo bienestar, pero la convivencia entre dos mujeres no fue fácil y por el contrario fue muy tensa. Tal vez Lessing no fue una mujer cariñosa, ni la caracterizaba su espíritu maternal. De hecho, Lessing había abandonado a su marido y a sus 2 primeros hijos para marcharse a Inglaterra y convertirse en escritora. Como sea, con tensiones y recelos, sin amor pero sin rencores, la convivencia siguió adelante y Jenny se convirtió en escritora. La idea de viajar a la Antártida apareció en algún momento del período de sus internaciones psiquiátricas, cuando tenía 20 años. Solo el color blanco conseguía aliviar un poco su estado depresivo. Su único deseo era permanecer en la cama y poder disfrutar de la ausencia de color. Solo blanco. El techo, las paredes, el piso, las sábanas, el edredón. Casi 2 años estuvo Diski deambulando de manera intermitente por diferentes internados y siendo sometida a diversos tratamientos. El único sosiego que hallaba estaba en su imaginación y en un lugar inmaculadamente blanco. Solo en un lugar así, Diski se sentiría a salvo de las rutinas hospitalarias que interrumpían el plácido y yaciente letargo de su depresión.
y finalmente la idea cristalizó. Como un pensamiento que siempre hubiera estado allí, de repente aflora una certeza. Dice Diesky: quería extender mi blanco dormitorio más allá de todos los límites imaginables, y ello suponía la Antártida, únicamente la Antártida. Su deseo de estar en ese lugar dominado por el blanco infinito se hizo realidad recién 3 décadas después de haberlo imaginado, y tuvo 2 razones. La primera fue que su editorial le encargó que escribiera un libro de no ficción, que hablara de su viaje y de su madre. Y la segunda tiene que ver con Chloe, la hija de la autora, que quería saber qué había sido de la vida de su abuela. Recordemos que Diesky no vio nunca más a su madre, ni le interesó saber de ella, cuando empezó su periodo de internaciones psiquiátricas a los 20 años. Poco tiempo atrás había muerto su padre, de quien tampoco tenía noticias desde hacía varios años. En Patinando a la Antártida, Diesky repasa todo este periodo de su vida, logrando un testimonio y una obra contundente. En este libro, la voz de la autora es la más auténtica, o podríamos decir, la más ella misma mejor lograda de esa experimentación y búsqueda constante de formas de decir las cosas. Su propia vida, la manera de asumir el paso por este mundo, es la materia prima de su escritura. Patinando a la Antártida es uno de los libros fundacionales o la referencia más luminosa de la narrativa de no ficción basada en viajes de finales del siglo XX. No solo por la combinación de géneros utilizados, sino sobre todo la calidad y la destreza a la hora de estructurar la historia, los recursos utilizados, la forma, el estilo logrado y la potencia de lo que se cuenta. Este libro ejerció una influencia poderosa en muchos escritores y escritoras que posteriormente abordaron obras de no ficción. Patinando a la Antártida es un híbrido donde se conjugan la crónica de viajes, las memorias y la autobiografía. En este libro, como en prácticamente toda su obra, Diesky habla de ella misma. Lo hace con un estilo directo, crudo, sin vueltas. Narra con el mismo modo neutro y despojado de emocionalidad tanto los abusos sexuales que sufrió de parte de sus padres como la primera vez que vio un iceberg. En todo el relato hay una dosificación precisa y controlada de ironía y sobre todo de humor. Un humor ácido, provocador, arrogante por momentos, siempre lapidario. Aquel espíritu rebelde y combativo de su juventud impregna la escritura elegante, erudita y beligerante. Diesky no es complaciente con nadie, mucho menos con ella misma, y tampoco lo es con sus lectores. Cuando Diesky parte rumbo a Buenos Aires para luego conectar con Ushuaia y desde allí embarcarse a su destino final, su hija Chloe inicia en Londres la búsqueda de su abuela, cuyo resultado se nos revelará a los lectores y también a la autora hacia el final del viaje. Resultan interesantes las impresiones de Diesky sobre Ushuaia y sus opiniones sobre la Guerra de Malvinas, un tema especialmente sensible para los lectores argentinos. Antes de arribar a la Antártida, el itinerario que siguen Diesky y otros 70 turistas lo lleva por las islas Georgia del Sur y la isla Decepción, y esto le da pie para hablar largamente de las aventuras exploratorias de Robert Scott y Ernest Shackleton. Por supuesto, la rutina de la vida de a bordo y las descripciones de sus acompañantes de viaje no escapan a la mirada filosa y sarcástica de la autora, dedicando un particular enseñamiento con los observadores de aves y los fotografiadores y filmadores compulsivos. Sin embargo, y pese a que la vida cotidiana del barco exige a los viajeros cumplir con ciertos programas y actividades, Diesky se las ingenia para pasar tiempo en soledad encerrada en su camarote, por el cual pagó dinero extra para no tener que soportar a ningún acompañante. Disfruta de esos momentos en que el gigantesco buque es mecido por las heladas olas del mar y ella puede escribir y leer durante horas. Está fascinada con la lectura de Moby Dick y la obsesión compartida con el capitán Ahab por la blancura. Diesky encuentra muchos puntos de enlace entre la blancura de Melville y la blancura que ella necesita para sobrellevar los momentos de depresión. Dice la autora: yo no había planeado aquel viaje como forma alguna de peregrinaje, sino sencillamente como un esperanzado periplo a la blancura. Mis motivos eran tan neutros como el paisaje al que ansiaba llegar. Se trataba simplemente de un deseo irracional de encontrarme en la base del mundo, rodeada por un territorio compuesto de hielo y nieve. Quería escribir blanco y distintas tonalidades de blanco, aunque ni siquiera ello me exigía llegar a tales extremos. Y en otro pasaje, donde reflexiona sobre la depresión y la blancura, a partir de la lectura de Moby Dick podemos leer:
La depresión es como alzar un velo. Lo que veía cuando estaba deprimida era, creía yo, lo que realmente había que ver. Una blancura intolerable. Algo con lo que no era posible vivir a largo plazo. Pero de vez en cuando tenía que enfrentarme a ello para saber qué había realmente allí. Cuando las cosas tuvieran mejor aspecto, conservaría el recuerdo de cómo las había contemplado desde otros estados de ánimos más desamparados. Ya entonces me parecía vital, y aún me lo parece. La atracción hacia la nada, hacia el vacío, era exactamente tal y como la había descrito a Melville. Una sensación de que, en el origen, la ausencia lo era todo. El color era luz y convertía el mundo en un lugar habitable, pero de vez en cuando era necesario enfrentarse a la realidad blanca y desnuda. Jenny Diski murió en 2016. En 2014 había sido diagnosticada de cáncer de pulmón. Escribió hasta el último día de su vida. Al fin se había salvado. Gracias por escuchar los podcasts de la Fundación La Balandra. Si te interesan nuestros contenidos, te invitamos a que nos sigas por nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades y novedades. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube.